Creo que ya están todos. Bueno, a ver, vamos a empezar el tema de equilibrio ácido-base. Ya le subí también en plataforma los respectivos PowerPoint. De todas formas, siempre prefiero hacer una parte de pizarra para que disipen sus dudas, etcétera, porque esta unidad, no, perdón, este tema, en realidad porque esta parte de una unidad, es transversal a lo largo de toda su carrera. No van a terminar nunca de ver. Ahora lo que vamos a empezar a ver es, o lo que ya hemos empezado a ver desde pH, desde la definición de pH, es el inicio, es lo básico, como quien dice, están empezando a gatear. Después van en las materias de los semestres, de los años posteriores, van a caminar y después ya en su internado van a correr cuando vean las gasometrías. Pero vamos con lo básico, porque sin los conceptos básicos, obviamente que vamos a tener problemas. Primero, ¿por qué de esta unidad? ¿Por qué de este tema? ¿Por qué tan importante? Si este es el ser vivo y sabemos que que este es nuestro ser vivo, que la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula, somos pluricelulares. Y habíamos visto las características del ser vivo, si ustedes se recuerdan en una primera unidad. Entre una de las características del ser vivo es ser un sistema abierto. Decir abierto quiere decir que intercambia con el medio ambiente, con el entorno. ¿Qué es lo que intercambia? Una de las grandes cosas que intercambia son gases. Es decir, recibe oxígeno, nuestras células, para poder vivir necesitan del oxígeno. Por eso somos un organismo aeróbico que sin este elemento, sin esta biomolécula no podríamos realmente ni cumplir nuestras funciones vitales. Y nuestras funciones vitales, entre una de ellas, bueno, pues va a ser nutrirse para tener energía. Producto del catabolismo celular, ¿ves? Las flechas están al revés. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Producto del catabolismo celular, se libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, en un medio acuoso, y nosotros decimos, ¿qué medio acuoso? Pero si somos 80% de agua, no 60, 20% de agua, dependiendo de qué tejido estemos hablando. Pero de alguna manera hay moléculas de agua. Y si sumado a eso, ese dióxido de carbono se encuentra con el agua y está presente una enzima que se llama anhidrasa carbónica, esta enzima favorece que se forme ácido carbónico. Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Este ácido carbónico, como su nombre dice, es un ácido. Y nosotros hemos visto ya que es un ácido. Un ácido es todo compuesto capaz de liberar protones al medio. Entonces libera protones más libera bicarbonato. Bien, es un ácido débil. Un ácido débil que tiene una constante de acidez, una Ka. ¿Está bien? Por eso es débil y por eso está escrito con doble flecha. Muy bien, entonces resulta que aquí se me está generando protones. Y este es un compuesto básico sumado a eso. Esto es un compuesto básico, el bicarbonato. Y esto es los protones, que si se incrementan los protones, ya sabíamos nosotros, si se incrementan los protones, el pH disminuye. Eso por un lado. Es decir, que nuestro cuerpo está siendo constantemente bombardeado por este compuesto químico. Aproximadamente se habla que generamos 20.000 milimoles por litro día de dióxido de carbono. Imagínense la cantidad de protones que estamos generando, es bastante. O la cantidad de compuesto ácido que estamos generando. Y el pH de nuestra sangre, que nosotros lo hemos visto, va entre 7.35 a 7.45. Si hablamos de una sangre arterial,
Y si hablamos de una sangre venosa, está aproximadamente de 7.31 a 7.4. ¿El por qué la diferencia? Justamente la diferencia está en que la venosa contiene una gran cantidad de este compuesto, este dióxido de carbono, y justamente este dióxido de carbono me libera protones. Pero para la cantidad de protones que se genera, nuestro pH debería estar por debajo del valor de 7.31 o 7.35. Y la concentración, si sacamos un promedio y decimos que el pH de la sangre es 7.4, si yo me voy a un valor de pH, entendiéndose que estos son valores de pH, ¿no? Si yo voy y digo, bueno, el pH de la sangre en promedio es 7.4, quiere decir que para mantener ese pH de la sangre, la concentración tiene que ser 40 milimol por litro de protones. Debería entonces existir en el torrente sanguíneo una concentración de 40 milimol por litro para mantener el pH de 7.4. Y estamos viendo que todo ser vivo sí o sí me libera una gran cantidad de dióxido de carbono, aproximadamente más de 20.000 milimoles por litro, y eso cuando se combina con agua y con estas enzimas me libera gran cantidad de protones. Pero el pH se tiene que mantener constante, porque si el pH aumenta, por ejemplo, si me dicen paciente cuyo pH en sangre es 60 milimoles por litro, más arriba de 40, si la concentración, de protones en sangre del paciente es de 60 milimol por litro, entonces, ¿qué esperamos del pH? ¿Que aumente, que disminuya o que se mantenga? Como nosotros estamos diciendo que está aumentando la concentración de protones, entonces el pH desciende. Paciente que la concentración de protones en el torrente sanguíneo llega a 30 milimol por litro, ¿qué esperaríamos? Que el pH entonces aumente. Y no les estoy diciendo nada novedoso, porque esto ya nosotros lo vimos, ya habíamos visto y habíamos establecido que cada vez que se incrementan los protones, el pH tiene que descender. Cada vez que disminuyen los protones, el pH tiene que aumentar. Entonces, tiene que quedar bien en claro, esos conceptos ya los tenemos, ya sabemos qué es pH y ahora estamos aplicándolo. Que si el pH de la sangre, yo digo que tiene un promedio de 7.4, para que exista esa concentración de pH en el torrente sanguíneo, yo necesito que la concentración de protones sea 40 milimoles por litro. Pero aquí estoy viendo que mi cuerpo genera grandes cantidades. Si lo comparamos, digamos, toneladas de protones. ¿Y cómo yo mantengo el pH de mi sangre en 7.4 o mantengo la concentración de protones en 40 milimol por litro? Y eso no es lo único. Ahí va uno. Primero, a este compuesto se lo conoce como ácido volátil. Entonces, nuestro cuerpo genera una gran cantidad de ácido volátil, que es el dióxido de carbono. Pero, ahí viene el pero, si nos genera 20.000 milimoles aproximadamente, y otra bibliografía lo lleva en litros y dice aproximadamente 300 ml por día, el cuerpo tiene que deshacerse de este compuesto. ¿Cómo lo hace? A través de la respiración. Y a este compuesto se lo conoce como componente respiratorio, al dióxido de carbono. Componente respiratorio. Y ese se va a través de la respiración. Bueno, entonces, una manera de través del cual mi cuerpo gana en cantidad de protones es a través de un proceso que no lo puedo controlar, obviamente, que es el solo hecho de vivir. Llega el oxígeno y me libera dióxido de carbono. ¿Es la única manera de que el cuerpo sea bombardeado por protones? No. Existen los ácidos no volátiles. Este es el volátil que se va a través de la respiración y lo conocemos como componente respiratorio. Sin embargo, existen compuestos no volátiles.
o ácidos no volátiles. Ay, perdón. Ácidos no volátiles. Estos ácidos no volátiles, como su nombre dice, no se van a ir a través de la respiración. Dice usted, ¿y cuáles son esos ácidos no volátiles que mi cuerpo genera? Si yo consumo un almidón, un hidrato de carbono, un polisacárido, mediante el proceso de digestión y absorción, yo libero glucosa y absorbo glucosa. La glucosa sigue una vía metabólica que se llama glucólisis, donde me da como producto el piruvato. Ya, muy bien, el piruvato, usted dirá, bueno, pero el piruvato no es un compuesto ácido, es verdad, no es un compuesto ácido, pero de repente este piruvato puede seguir dos vías. Una, que es en medio aeróbico, se convierte en acetilcoenzima A, y esta es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Muy bien, listo, y entra y nos da energía. O este piruvato en medio anaeróbico se puede convertir en lactato o ácido láctico. Ya lo hemos visto cuando avanzamos compuestos ácidos, le dije, el ácido láctico es un ácido débil que me libera lactato más protones. Ácido láctico. El ácido láctico me libera protones más lactato. Ahí está. Se me está generando protón. Ese ácido láctico se rompe y me da protones más lactato. Yo estoy hablando de consumir un alimento, la glucosa, procesos metabólicos normales, etc. Proteínas. Consumo proteínas. Ahí vamos a ver cuando estemos avanzando el tema de proteínas, que las proteínas están conformadas por 20 tipos de aminoácidos. Entre esos aminoácidos hay aminoácidos azufrados. Son aquellos que tienen azufre como parte de su estructura bajo la forma sulfidrila. Por eso, por ejemplo, una proteína rica en aminoácidos azufrados es la clara de huevo. La clara de huevo contiene muchos de estos. Cuando un huevo se engüera o se echa a perder y usted por mala suerte lo rompe y siente ese olor fuerte ¿cómo se llama? Como decimos vulgarmente, a huevo podrido, es porque se genera sulfuro de hidrógeno en forma gaseosa. Esto en agua se conoce como ácido sulfídrico. Bueno, se libera ese sulfuro de hidrógeno, que es ese típico olor a huevo podrido. Y muy bien, este es un compuesto ácido también, ácido. Pero nada es eso, que aparte que de aquí me pueden liberar protones, también a partir de este compuesto se generan pequeñas cantidades de sulfato más protones. Es decir, que consumiendo proteínas, de alguna manera, producto del catabolismo, yo puedo obtener protones a través del ácido sulfídrico o protones a través de la generación de pequeñas cantidades de sulfato más, obviamente, los protones. Listo. Muy bien, vamos a los lípidos. Si usted dice, ¿y los lípidos? Los lípidos pueden ser grandes generadores de cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan lo que pasa y lo vimos que son los cuerpos cetónicos? Se los expliqué cuando hablamos de compuestos. Son 3 compuestos, la cetona, la beta-hidroxibutirato, que tienen la característica de ser compuestos ácidos y que también me liberan protones. Todo esto, y sin contar alimentos ricos en compuestos ácidos, como por ejemplo el ácido cítrico. ¿Dónde encontramos el ácido cítrico? En las frutas, en limones, mandarinas, etc. Este ácido cítrico se dice o ácido tricarboxílico porque tiene 3 de estos compuestos. Perdón, no es ahí. Aquí le voy a poner R, ¿ya? En realidad, carbono, tiene 3 de estos compuestos. Ese es el ácido cítrico, un ácido tricarboxílico. Y estos se rompen, ¿y qué liberan? Protones. Y otros alimentos
si yo degrado ácidos nucleicos, también ácidos nucleicos que se pueden encontrar en ciertos alimentos, etcétera, o son propios o característicos de la célula, ahí también voy a liberar protones. Entonces, hay una infinidad de compuestos que cuando llegan a mi cuerpo liberan. Lo más característico, sin embargo, es que la generación de protones o de ácidos no volátiles se da producto del catabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. O yo puedo consumir otro tipo de alimentos ricos en ácido que me liberan protones. Entonces, ¿cuál es lo básico aquí? Es este compuesto. Y acabamos de decir nuevamente, ¿qué pasa si mi cuerpo incrementa protones? Si incrementa protones, el pH tiene que disminuir. Ah, pero ¿y esos protones por dónde van a salir? Esos son ácidos no volátiles. ¿Será que se van a través de la respiración? Aproximadamente se establece que se generan de ácidos no volátiles menor cantidad, 50 milimol, esto es un aproximado, 50 milimol por día de protones, provenientes de ácidos no volátiles. Entonces yo pregunto, ¿será que estos protones salen a través de la respiración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que eliminamos protones a través de la respiración? El dióxido de carbono sabemos que se nos va a través de la respiración, sí o sí. Inspiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Pero ¿y estos protones que se están generando en este momento en el torrente sanguíneo de cada uno de nosotros? Porque no es que no se están generando. ¿Por dónde salen? ¿Alguien tiene una idea? ¿O estoy hablando al aire? Por la orina. Efectivamente, estos protones se van a través de la orina. Entonces, fíjense que anteriormente el aparato respiratorio jugaba un papel fundamental para eliminar los ácidos volátiles. Y para eliminar los ácidos no volátiles hablamos de la parte renal. Importante entonces que ambos funcionen adecuadamente si yo quiero mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué es el equilibrio ácido-base? Viene a ser un conjunto de acciones que me llevan a mantener la concentración de protones en 40 milimoles por litro. Y ahora viene la pregunta, ¿cuáles son esos conjuntos que hacen posible que el pH de mi sangre se mantenga constante? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo para que estos protones sí o sí salgan a través de la orina, para que el dióxido de carbono sí o sí salga a través de la respiración? ¿O qué pasa con aquellos compuestos que se colocan o se introducen con el agua y me forma el ácido carbónico? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a ver los elementos que contribuyen a regular el equilibrio ácido-base. Y aquí tenemos lo que vienen a ser o los elementos reguladores o los elementos compensadores que se le llaman. Vamos a hablar, 1, soluciones tampones. 2, vamos a hablar de la parte respiratoria. 3, renal. ¿Cuáles son los órganos y tejidos? Si hablamos así, antes que me olvide, ¿cuáles serían los órganos y tejidos entonces involucrados en todo esto? Sangre, riñones y los pulmones. Todos estos tienen que funcionar adecuadamente si yo quiero mantener mi equilibrio ácido-base. Y vamos a ver la sangre, ¿por qué? Porque estamos muy relacionados con los tampones. ¿Por qué están así? Esas son nuestras líneas de defensa, si quieren llamarle así, líneas de defensa contra un desequilibrio ácido-base. ¿Por qué están en ese orden? Primaria, secundaria y terciaria. De repente podríamos decir, no, es que las soluciones tampones son más importantes que la parte respiratoria. No, es que la parte respiratoria es más importante que la renal, y no es eso. El hecho es que las soluciones tampones son de acción rápida e inmediata, y eso lo van a ver ustedes en laboratorio. Cuando estemos haciendo la parte de justamente soluciones tampones, ustedes van a ver que los tampones ni bien cae
un protón, ellos están ahí para neutralizar o eliminarlo, ese protón, si quieren verlo así. Pero acción inmediata. En lo que usted pestañeó, ya el tampón actuó y neutralizó, ya sea un ácido o sea una base. Sin embargo, cuando hablamos la respiratoria todavía tarda horas, pero no tarda las 16 horas como tarda la parte renal. Entonces, el hecho de que digan la primera línea de defensa es las soluciones tampones, segunda respiratoria y tercera renal, se basa en la acción que toman. Primero tampones, después respiratoria y renal, en la acción más rápida o inmediata que tienen. Sin embargo, tampoco no hay que descartar, no es que voy a trabajar, mi cuerpo empieza a trabajar con los tampones, se olvida el respiratorio, se olvida el renal hasta que colapsan los tampones y de ahí vamos al respiratorio, colapsa el respiratorio y voy al renal. No, son como los engranajes de un reloj. Esto va trabajando en equipo, haciendo que sí o sí el pH de la sangre se mantenga constante en 7.4 o un equivalente de 40 milimol por litro. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo actúan las soluciones tampones, y para eso lo primero que vamos a hacer es entender qué es una solución tampón. ¿Y por qué creen que debo mantener el pH de mi sangre dentro? Ese otro, a ver, otro detalle. ¿Por qué creen que debo mantener el pH de la sangre estable? ¿Qué pasaría si no está estable en ese valor de 7.4? ¿Por qué mi cuerpo pelea tanto para mantener el equilibrio ácido-base? ¿Se imaginan? Por la acidosis. Y por la ya, alcalosis. pero claro, puede haber una acidosis, puede haber una alcalosis. Está bien. Pero, ¿qué ocurriría si hay ese trastorno del equilibrio ácido-base, si se rompiera? ¿A dónde ataca? ¿Qué creen que le pasaría a nuestro cuerpo? Atacaría la flora normal bacteriana del cuerpo. ¿Atacaría? A la flora normal bacteriana del cuerpo, Ya. también a los tejidos. Ya. Es decir, primero, está bien lo que dice su compañera, podría haber una alteración, hay ciertas bacterias que viven a determinado valor de pH. Muy bien. Pueda que la flora normal se vea afectada. Ya, muy bien. Otro, desde el punto de vista bioquímico, para nosotros, una de las grandes características y un impacto muy grande que tiene desde el punto de vista bioquímico la alteración del pH es las estructuras de las proteínas. Perdón, desde el punto de vista bioquímico, las proteínas, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que constituyen en nuestro cuerpo el 50% en peso seco. 50%, si usted le quita a su cuerpo, le quita el agua, le quitamos agua y todo esto es la parte seca, de ahí la mitad es proteína. Proteína es hemoglobina, proteína es el colágeno, proteína es la elastina, proteína es la actina, la miosina, proteínas son hormonas como la insulina, proteínas son sus elementos de defensa, proteína es aquello que recubre sus ácidos nucleicos con las histonas y forma los nucleosomas. Proteína es una infinidad de compuestos, hablando de factores de coagulación que forman parte de nuestro cuerpo. Y el hecho de que se modifique el pH de la sangre va a llevar a que estas proteínas pierdan su estructura. Ay, ni qué decir lo más importante, proteínas son las enzimas que hacen posible la vida sobre la tierra, las enzimas que hacen posible que cuando nosotros consumamos alimento, estos se catabolicen y generen energía. Y si estas proteínas pierden su estructura, pierden su funcionalidad. Cuando me dicen pierden su estructura, quiere decir que se pueden desnaturalizar. Se rompe la estructura de las proteínas. Al romperse la estructura de las proteínas, estas pierden su funcionalidad. Entonces estamos viendo que, y el 50% de las proteínas
forman parte de mi cuerpo desde el punto de vista bioquímico. Yo no puedo perder, por ejemplo, la estructura o la capacidad de funcionalidad de mis enzimas. Si las pierdo, chao, no, mi cuerpo no tiene energía. Entonces, entre uno de los puntos fundamentales, así también se habla, por ejemplo, que una disminución de pH me puede provocar un aumento de la presión arterial. Me disminuye el pH, pero me aumenta la presión arterial. Me aumenta un débito cardíaco. Al revés, un aumento de pH, si el otro era un descenso de pH, un aumento de pH me puede provocar arritmia, que de alguna manera tienen un impacto a lo que es el funcionamiento del corazón. Y este corazón obviamente deja de latir, tiene algún problema y se ve comprometida la vida del ser humano. Entonces, miren ustedes cómo la importancia de mantener el pH de la sangre estable. Que si sale ese valor de pH y estamos viendo que se compromete hasta presión arterial, trabajo del corazón, etcétera, generalmente un paciente con trastorno del equilibrio ácido-base no está carreras por ahí, a veces generalmente un gran trastorno del equilibrio ácido-base es paciente está en terapia intensiva. Entonces de ahí el hecho que nuestro cuerpo tiene que sí o sí combatir como sea la gran generación de protones o compuestos básicos a los cuales se ve sometido. Y en este caso la solución tampón. Primera línea de defensa. ¿Qué es una solución tampón? Es un compuesto que está formado por un ácido débil y su sal. Yo les voy a poner un ejemplo químico. Ácido acético, acetato de sodio. O está conformado por una base débil y su sal. Amoníaco con cloruro de amonio. ¿Listo? Pero usted dirá, pero ¿eso está en nuestro cuerpo? No, les estoy explicando qué es una solución tampón. Una solución tampón es cualquier compuesto conformado por ácido débil y su sal o lo que le llaman también la base conjugada. Por ahí van a alguna bibliografía y encuentran base conjugada. ¿Está bien? Y una base débil o su ácido conjugado. Y ahí yo le estoy dando dos ejemplos. Muy bien, y usted me dirá, ¿y ahora cómo actúa una solución tampón? Primero, partamos de lo siguiente. Voy a trabajar con esta solución tampón. Ácido débil y acetato de sodio. Perdón que la pizarra me falta espacio. Ya, una solución tampón, entonces nosotros no vamos a preparar en clase soluciones tampones, no le vamos a determinar el pH, porque estas soluciones tampones tienen un dado pH. Créanme que esta solución tampón oscila su pH entre 4.5 aproximadamente. Ese es el pH de una solución tampón. ¿Cómo se calcula el pH de una solución tampón? Pero que sí les interesa a ustedes manejar el hecho de este concepto es la ecuación de Henderson. Hasselbalch. ¿Qué me dice este químico? Este químico dijo lo siguiente. Si yo quisiera, existe una expresión que me permite calcular el pH de una solución tampón o que me permite identificar una solución tampón. Y me dice que el pH va a ser igual al pKa. ¿Por qué pKa? Porque es ácido débil, más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Este es el ácido y esta es la base o la sal también, si ustedes quieren. Muy bien, si yo quisiera hacer la expresión de la ecuación de Henderson de esta solución tampón, que se suele hacer pH, y esto es lo que ustedes después ven en fisiología, pero con las soluciones tampones que están en nuestro cuerpo. La base es acetato, las concentraciones van en unidades químicas, acetato de sodio dividido ácido acético. Muy bien, y esto es lo que ustedes ven. Si alguien ya estuvo estudiando fisiología, se va a encontrar con expresiones de este tipo, pero relacionadas con los tampones que existen en la materia viva. Aquí estamos viendo generalmente primero cómo actúa una solución tampón. ¿Qué es una solución tampón?
Muy bien, entonces una solución tampón está formada por un ácido de bisusal o una base de bisusal. Tienen las soluciones tampones un valor de pH inicial o predeterminado que viene a ser calculado, o se puede expresar la solución tampón a través de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Por qué es importante esto? Hay otro detalle, porque a veces piensan que las soluciones tampones son pH neutro. No, dependiendo de qué es lo que va aquí, yo tendré un tampón ácido como este, tendré un tampón básico como puede ser el tampón amoníaco cloruro de amonio, o tendré un tampón neutro, que es el tampón formado por ortofosfato diácido y ortofosfato monoácido. Ese es un tampón con pH 7.1, más o menos. Entonces, el valor de pH de la solución tampón depende de quién yo esté hablando. No nos confundamos, porque a veces tienen la tendencia ustedes de decir las soluciones tampones tienen un pH de 7. No. Muy bien, ¿cómo actúa una solución tampón? Esto es bueno que ustedes lo entiendan. ¿Cómo actúa? Suponiendo, a ver, voy a explicar lo que es tampón, primero lo que no es con lo que es, para que entiendan la importancia de los tampones. A ver, lo que no es tampón, aquí, agua, tengo agua. Agua que está en equilibrio. ¿Cómo era? El agua se ionizaba. Ay, que se ve pizarra, que a veces yo escribo por un lado y la pizarra está por el otro. Protones más oxidrilo. Listo. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa reacción que les hice al inicio de clase? Eso se llama ionización del agua. Aquí existe una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 7, lo cual me da un pH igual a 7, ¿no ven? Como no les veo las caras, quiero creer que sí me están entendiendo, pero esto ya lo habíamos explicado antes. A ver, el agua es un ejemplo de lo que no es tampón. ¿Por qué? Yo le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué es el ácido clorhídrico? Un ácido fuerte que libera una gran cantidad de protones. Ah, muy bien. Entonces empieza aquí a caer protones. Si se incrementa la concentración de protones, ¿qué va a pasar con el pH del agua? Va a descender. Peor si este es un ácido clorhídrico concentrado, seguro que capaz que el pH se me viene a 1. Descendió a 1, ¿sí o no? Y eso, ácido clorhídrico lo echo en agua y el pH se me vino a 1 si es concentrado. Muy bien, aún incrementó la concentración de protones. ¿Qué pasaría ahora? Ahora veamos, ¿qué pasaría si yo le agrego una base? Ya, el pH sigue siendo 7. Le voy a agregar hidróxido de sodio, una base concentrada. ¿Qué es lo que se me incrementa ahora? Los oxidrilos, pero para mantener el equilibrio, para mantener un equilibrio, incrementa la concentración de protones, incrementa la concentración de oxidrilo y la concentración de protones disminuye. Si disminuye la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? Aumenta, suponiendo que este sea concentrado y que me llegue un pH de 13. Unas gotas de hidróxido de sodio, sucedió eso y el pH se disparó a 13. Ah, muy bien, dice. Entonces, el agua no es solución tampón. Miren, ya estaba escribiendo con N. No es solución tampón, buffer, se le llama también buffer o amortiguadora. El agua no es solución tampón, buffer o amortiguadora, porque no regula. Si yo le agrego un ácido, el pH desciende rápido. Si yo le agrego una base, el pH aumenta grandemente. Ahora veamos lo que es una solución tampón, buffer o amortiguadora. Muy bien. Partimos de que, créanme, que esta solución tampón tiene un pH de 4.5. Resulta que cuando yo le agrego un ácido a una solución tampón, ya sea el ácido clorhídrico, unas gotitas del ácido clorhídrico, aquí adentro yo he dicho que tengo un compuesto ácido y un compuesto básico. En el momento que cae el protón aquí adentro, hay alguien que lo neutraliza. ¿Quién es? La base. Entonces, el protón cae y aquí lo tengo ahí esperando al acetato. El acetato neutraliza ese protón y me forma ácido acético. Ah, dice usted, pero me está formando un ácido. Me está formando un ácido. Igual, pero ¿qué es el ácido acético? Un ácido débil.
que se rompe, pues es verdad, se rompe y me da protones otra vez, mayones acetato. ¿Que me va a incrementar la concentración de protones? Sí, pero no en la magnitud que si yo solamente tuviera agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el pH de esta solución? Va a bajar, pero capaz que baje a 4. Porque si a la misma cantidad, las 2 gotas que le echaba al agua y el pH de 7 se me bajaba a 1 o hasta 0 podía bajarse, ¿por qué ahora cuando le agrego la misma cantidad de gotas resulta que el pH me baja a 4? Porque existe un compuesto básico que lo neutraliza el protón, lo neutraliza, lo atrapa y hace que este no ejerza su acción, si quieren verla así, la cantidad que generaría de protones aquí va a ser mayor que la que generaría por el compuesto ácido. Al revés ahora, yo le voy a agregar una base, un oxidrilo. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el compuesto ahora ácido. En la base va a tener un compuesto ácido que lo neutraliza. Entonces, el oxidrilo va a ser neutralizado por el ácido acético. Y usted dirá, ¿y qué se me va a formar? Acetato más agua. Ah, dice usted otra vez, pero el acetato es la base conjugada del ácido acético. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, pero el acetato es una base débil. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el pH va a aumentar, cuando yo le agregue una base, va a aumentar el pH, pero capaz que me aumente a 5, 5.1, no me va a aumentar más. Por eso a estas soluciones se las conoce como soluciones tampones, buffer o amortiguadoras. Ahora, hasta ahí suena bonito, ¿no? Uno dice, qué belleza. ¿Existen estas soluciones en nuestro cuerpo? Sí, no son estas. Ahorita vamos a ver cuáles son los tampones que forman parte de la materia viva. Lo que quiero es que entiendan cómo actúan, cómo funcionan. Hasta ahí usted dirá, pero qué belleza. Entonces, ¿para qué la respiración? ¿Para qué lo renal si yo tengo esta maravilla? Y tengo 5 tampones todavía, 5 tipos de tampones en el cuerpo. Pucha, nunca tendríamos pacientes con trastorno del equilibrio ácido-base. Pero dicen, ¿no? Que todo lo bueno también viene con su malo. Entonces, usted lo mira así y dice, belleza. ¿Qué les dije que se llamaba? Tampones, buffer o amortiguadora. Piensen en los amortiguadores de su auto o del auto del tío, del papá, del que sea. Resulta que, suponiendo que usted va a la casa de su tío con su auto y el tío le dice, quiero que me hagas un favor, estoy construyendo por allá, por mi propiedad, por allá, por, qué sé yo, en mi otro terreno, y quiero que me lleves estas bolsas de cemento. Y usted muy comedido, ya dice, voy a llevar las bolsas de cemento. Y usted creyó que eran unas 2 bolsas de cemento. Cuando el tío le muestra son como 15 bolsas de cemento. Y usted dice, no estoy para estar yendo y viniendo como 3 veces. Bueno, todo lo voy a cargar en una sola vez en mi auto. Y resulta que su auto colapsa los amortiguadores. Se rompen los amortiguadores. Porque la capacidad para llevar es solamente pues 6, 8 personas y ni siquiera 6 personas, ni siquiera que pesan 100 kilos cada una. Bueno, efectivamente lo mismo pasa con las soluciones tampones. Por eso se llaman soluciones tampones, buffer o amortiguadoras. Y lo vamos a ver en la práctica, porque resulta que en la práctica a veces se preparan, nos dan una solución tampón preparada y se les dice, bueno, le van a agregar 0,5 ml primero, agréguenle 1 ml de un ácido. Cuando acuerdan al 1 ml, ¡pum!, se rompió el tampón. Con 1 ml se rompió. Uy, solamente 1 ml y se rompió. Sí, es que le estamos agregando un ácido muy concentrado o una base muy concentrada. Es decir, las soluciones tampones se rompen. Ahora viene la otra pregunta. Si yo estoy en el laboratorio, en la práctica, ¿cómo yo sé que un tampón se rompió? ¿Acaso lo voy a ver que se deshace? No, usted no va a ver nada. Lo que va a ver es el salto de pH. Pongámosle que estemos trabajando con esta solución tampón que nos dieron en laboratorio, porque esto es fácil de conseguir, ácido acético, acetato de sodio. Y empezamos con un pH inicial que lo vamos a medir, acá le pongo 4.5, por ahí la que nos den sea 5 punto y algo, 3 punto y algo, pero por ahí oscila. Muy bien, suponiendo que el pH inicial es 4.5. Usted le agrega un ácido clorhídrico muy concentrado y no le agrega unas gotitas.
le agrega 5 ml o 1 ml de golpe y el pH, en vez de bajar a 4, le baja a 1. A 1. En ese momento ya yo digo que se rompió el tampón. Y usted dirá, pero ¿y por qué lo dice? La bibliografía, después de que los químicos se cansaron de hacer comparaciones y estudios, dijeron, unos son mucho más estrictos que otros. Unos dicen, un tampón se rompe si del valor inicial más o menos 2 unidades de pH. Es decir, si aquí me diera a 2.5, ya para algunos químicos ya se rompió el tampón. Si el pH hubiese descendido a 2.5, el tampón se rompió. Ah, no, me dio 3. No, todavía el tampón sirve para estos químicos. O por arriba, dice, si me hubiese dado 6.5 el pH, si yo le agregaba una base, el tampón igual se rompió. Hay otros físico-químicos que son mucho más estrictos y dicen, no, es que un tampón, 2 es demasiado. Dice. Un tampón se rompe si del valor del pH inicial más o menos 1.5 unidades. 1.5 unidades y chao, el tampón se rompió. De todas formas, sea 2 o sea 1, los tampones se rompen. Y nuestro cuerpo lo que trata de hacer es de no romper los tampones. Y tiene tampones dentro y fuera de la célula. Entonces usted me dirá, ¿hay tampones en el líquido intracelular? Hay. ¿Hay tampones en el líquido extracelular? Hay. ¿Qué pasa cuando el extracelular está siendo bombardeado? Entonces empiezan a moverse los protones adentro para tratar de ser neutralizados, pero, y ahí viene el famoso pero, que cuando yo les dije en la anterior clase, suele suceder lo siguiente. Hay tampones dentro de la célula, acá en el líquido intracelular y tampones en el líquido extracelular. Resulta que hay un gran incremento de protones. Nuestra primera línea de defensa, los tampones. Entonces, el líquido extracelular empieza a gritar, auxilio, necesitamos ayuda. El otro tampón tiene que ayudar. Entonces, este exceso de protones hace que los protones entren adentro para ser neutralizados por los tampones intracelulares. Pero no se olviden que si entra algo positivo, tiene que salir algo positivo. Si entra algo negativo, tiene que salir algo negativo para mantener la electroneutralidad. ¿Se acuerdan cuando vimos, les di en PowerPoint y les mostré, miren la cantidad de protones que hay y aniones, perdón, la cantidad de cargas positivas y negativas, pero la cantidad de cargas positivas y negativas es la misma fuera y dentro de la célula para mantener una electroneutralidad, sí o sí. Todavía les mencioné en esa gráfica y les dije, seguro esto ya lo han visto en fisiología. De todas formas, miren ustedes, aquí está entrando una carga positiva, tiene que salir algo positivo. ¿Quién es el catión con mayor cantidad dentro de la célula? El potasio. Entonces empieza a salir potasio afuera de la célula. Si yo tengo un incremento de la concentración de protones, yo tengo un paciente con acidosis. Muy bien, el cuerpo empieza en una acidosis a neutralizar, a tratar de tampones extracelular, tampones de líquido intracelular. En ese momento, por esto que se llama intercambio iónico, resulta que yo voy a tener un paciente en acidosis que puede presentar una hiperpotasemia. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en clase, no sé si a ustedes el otro grupo, y les decía, los gasómetros modernos, los que están a la cabecera del paciente, no solamente le lanzan pH, no solamente le lanzan los gases en sangre, le lanzan los electrolitos, ion sodio, ion potasio, cloruro, y tengo entendido que los últimos le lanzan hasta calcio para ver la actividad de las membranas. En este caso, miren ustedes, incrementa la concentración aquí en un paciente con acidosis, incremento de protones, los protones entran adentro para ser neutralizados por los intracelulares, los tampones intracelulares, porque los extracelulares están colapsando, se rompen,
pero este intercambio iónico me lleva a que si entró algo positivo, tiene que salir algo positivo. El que está en mayor cantidad dentro de las células es el potasio. Entonces yo puedo presentar un paciente en acidosis encima con una hiperpotasemia y tengo que controlarle el potasio. ¿Por qué? Porque hemos visto que valores de 7 miliequivalentes por litro ya son incompatibles con la vida. Viene un paro cardíaco. Entonces, no se puede tener valores de 7 miliequivalentes por litro. Tengo que controlar la cantidad de potasio. Y seguro que es un paciente que está en terapia intensiva. Y sí o sí, constantemente se le va haciendo la gasometría para ir controlando. Al revés, si la concentración de protones va descendiendo en una alcalosis, se da la inversa. En una alcalosis, la concentración de protones ha disminuido. No estamos viendo las causas, solamente estamos viendo lo que quedó pendiente en la anterior clase y les dije, después lo vamos a ver porque necesitaba que ustedes entiendan que son las soluciones tampones. En este caso ahora, como hay una disminución de protones, y usted dirá, pero mejor, pues mejor que haya una disminución. No, pues. ¿Cuánto tiene que mantenerse la concentración de protones? 40 milimoles por litro para que el pH de la sangre se mantenga el equilibrio y sea 7.4. Empezó a descender. Causa no estamos analizando. Desciende, eso me lleva a una alcalosis. Entonces, aquí también hay protones. Aquí también hay protones. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo va a tratar de sacar protones a expensa de ¿qué? De que el pequeño potasio que había aquí va a ingresar adentro de la célula. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque resulta que el potasio tiene mayor afinidad por estar adentro de la célula que estar afuera. Y lo primero que hace es el ingresar. Y este valor, que era de 3.2 a 5.5 milimol por litro o miliequivalentes por litro, empieza a descender. Pero empieza a descender porque se está entrando. Eso se llama también intercambio iónico. Si ustedes van a una bibliografía un poquito más antigua, por ejemplo, de Laguna, Bioquímica de Laguna, le dice los elementos o las líneas de defensa para mantener el equilibrio ácido-base son tampones, respiratorio, renal e intercambio iónico. Se lo incluyen a este. Se lo incluyen a este. Una bibliografía más antigua, si alguno de ustedes por ahí pillan una bibliografía antigua, les dice que el intercambio iónico lo toman como cuarta línea de defensa. La bibliografía moderna, la que nosotros estamos manejando, el Antonio Blanco y el Baines, ya lo considera al intercambio iónico no como una cuarta, sino transversal a los tres. Y es verdad, es transversal, porque estamos viendo un intercambio iónico en soluciones tampones. Vamos a ver un intercambio iónico en la parte respiratoria y vamos a ver un intercambio iónico en la parte renal. Pero ese intercambio iónico contribuye a regular el equilibrio ácido-base. Ahora está bien, está claro entonces cuando esto era lo que nos quedó pendiente en la parte de las proyecciones. Entonces, ¿está claro cómo funciona una solución tampón? ¿Sí? ¿Hay algo que no entiendan? Para que vamos anotando lo que vienen a ser las soluciones tampones intracelulares y las soluciones tampones extracelulares. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Ya se durmieron? Hola. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos con los tampones. ¿Sí? Estamos aquí, doctora, pero estamos aclarando nuestras dudas. Están ahí, dice. ¿Están ahí? ¿No están en su casa? Estamos, dice. Estamos. Bueno, es bueno que entiendan, no de la connotación tan química. Es decir, si ustedes no van a preparar las soluciones tampones, por ende, porque para preparar una solución tampón hay que saber pesar, no las van a preparar, no se preocupen, ustedes ni siquiera lo van a medir, no van a hacer cálculos para medir el pH de una solución tampón, no lo van a hacer. Pero sí van a ver, por ejemplo, en práctica cómo actúa una solución tampón con el pHímetro, porque el pHímetro es el que va a poder medir los cambios mínimos. Lo que interesa aquí es que ustedes manejen el fundamento. ¿Qué es una solución tampón? ¿Cómo actúa una solución tampón? ¿Qué es la ecuación de la expresión de Henderson? Porque la van a ver en fisiología. Abran sus libros de fisiología y la van a ver la expresión de la ecuación de Henderson. Sí o sí, de eso no se salvan. Y la van a volver a ver todo el resto de su vida.
porque es de alguna manera a través de la cual explica la parte fisiológica y la parte bioquímica cómo los tampones actúan para regular el equilibrio ácido-base. Entonces veamos cuáles son nuestros tampones. La hemoglobina, que la voy a expresar así, su parte ácida, su parte básica, esta la encontramos en los eritrocitos. Los fosfatos, que después vamos a ver cuáles son. La parte ácida, créanme que es el ortofosfato diácido, la parte básica es el ortofosfato monoácido y este está dentro de la célula. Entonces, ¿cuál es el tampón que está intracelular? Los fosfatos. Las proteínas también están dentro de la célula. Las voy a escribir así porque las estructuras de las proteínas son enormes. Que la hemoglobina también es una proteína, pero exclusivamente la hemoglobina está aparte porque ya lo vamos a ver en la parte respiratoria. Intracelular. Ay, mi gata me va a tumbar la pizarra. Y el bicarbonato, el famoso bicarbonato, es la parte ácida, la pueden escribir así o la pueden escribir así. Y la parte básica es el bicarbonato. Y este está extracelular. Ahí están nuestros 4 tampones. Yo siempre digo 5. Listo. Ahí está. Hemoglobina. Si yo quisiera hacer la expresión de Henderson de cada una de ellas, vamos a ver, que es a donde algunos se salen y después miro tarde la pantalla y ya están afuera y el celular no lo miro y están a los gritos. Me salí, me botó el internet y yo tarde miro pantalla. Ya creo que ya están todos otra vez. Bueno, a ver, vamos a hacer, si yo tuviera que hacer la expresión de Henderson de cada uno de ellos, bueno, la vamos a ir viendo por parte. Vamos con los fosfatos. Voy a borrar esto. El tampón fosfato. Fíjense, yo les voy a decir una cosa. El ácido ortofosfórico, primero partamos de esto. El ácido ortofosfórico es ese. Se ioniza en agua y me da ortofosfato diácido más ion hidrógeno. Este tiene un pKa 1 o una constante de acidez 1. A su vez, el ortofosfato diácido se sigue ionizando y me forma ortofosfato monoácido. pKa 2. Y el ortofosfato monoácido se sigue ionizando y me genera ortofosfato más ion hidrógeno. Este pKa 3. Estas 3 reacciones son características del ácido ortofosfórico. Entonces yo podría formar, se puede formar esto. Mezclar este compuesto con el ortofosfato diácido. Esos dos los mezclo y formo una solución tampón. Mezclo ortofosfato diácido con ortofosfato monoácido, perdón, aquí es 1, y formo una solución tampón. O mezclo el ortofosfato y formo una solución tampón. Es decir, que yo podría formar esta solución tampón, la A, la B y la C. Resulta que la única solución tampón, los únicos compuestos que coexisten al pH de la sangre, y porque su pKa es 6.9, creo aproximadamente, no, su pKa es 7.1. 7.1 el pKa de este, porque este es como 13 y este es como 2 su pKa. El único par que puede existir o coexistir dentro de lo que se habla del pH de la sangre o dentro del pH del líquido intracelular es ese par. Este no, y este sí. ¿Por qué?
porque estas especies coexisten al valor del pH de la sangre. Para que me existan estas especies yo necesitaría un pH de 2, de 3 más o menos. Y no, pues eso es incompatible con el pH de mi sangre. Para que me existan estas especies yo necesitaría un pH de 13, de 12. Y eso es incompatible con el pH de la sangre. Para que exista, sin embargo, el ortofosfato diácido con el ortofosfato monoácido, basta que el pH sea 7.1, muy próximo al pH de la sangre. Entonces se me da la opción, cuando estos dos compuestos se unen, se da la opción de formar un tampón fosfato de característica intracelular. Entonces, ¿cuál es la expresión de la ecuación de Henderson del tampón fosfato? Va a ser, a ver, no se come la pizarra, pH igual a pKa, si ustedes quieren ser más finos, le ponen la 2, más logaritmo. ¿Cuál es la base? La base es el que tiene menor cantidad de hidrógeno. ¿Cuál es el ácido? El que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Entonces eso es pH igual a menos el logaritmo de la base, ortofosfato, dividido la concentración del ácido. Hay 2 y hay 1. Entonces, esa es la expresión de la ecuación de Henderson que aparece hasta en sus libros de fisiología. Y no hace falta aprendérsela de memoria. Vieron que se dan cuenta que es fácil. Ustedes basta que se acuerden que el tampón fosfato, las especies que coexisten es el diácido con el monoácido y listo, arman. La base, el que tiene menor cantidad de hidrógeno, y el ácido, el que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Y la ecuación de Henderson es pH igual a pKa más logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Se dice que la relación final de estos, entre estos dos, es aproximadamente a 4, porque no existe tanta cantidad como vamos a ver en el tampón bicarbonato. Está bien, pareciera que es mucha química, pero es la única manera para que ustedes traten de entender cómo se forman los tampones dentro de nuestro cuerpo, que no es al azar, porque a veces en los exámenes a ustedes se les pregunta, ¿es el tampón fosfato que forma parte de la materia viva o el tampón fosfato intracelular? Digamos, ¿no? A, B, C, D, ninguno, hasta otro inventado por ahí, que hasta se le puede poner acá al revés, un 2, acá hay un 3 con las rayas y usted ya se confundió totalmente. Tiene que acordarse. ¿Y por qué es importante? Porque estos tampones regulan el equilibrio ácido-base, sí o sí. Y no es lo mismo que yo le diga, mencióneme, por ejemplo, cierta fruta y usted empieza a decirme cebolla, empieza a decirme, no sé, qué sé yo, se inventa papa. Yo le digo, no, era fruta lo que le pedía, no era otra cosa. Entonces lo mismo en este caso. Muy bien, ese es el tampón fosfato. Vamos a la ecuación de Henderson del tampón bicarbonato. Porque la parte de la hemoglobina la vamos a ver en la respiración. Y en la parte proteínica, bueno, ahorita las proteínas rápido para que nos acordemos. Tampón de proteína. Los tampones de tipo proteico. Antes que me olvide. Muy bien, y esto créanme que después lo vamos a ver. Sí, yo hace un momento les comenté que el 50% de nuestro cuerpo es proteína. Bueno, pues qué belleza diría usted. Entonces tenemos pues una gran cantidad de tampón de tipo proteico. Entonces así jamás estaríamos sufriendo de trastorno al equilibrio ácido-base. Pero son 20 los aminoácidos formadores de proteína. Eso, créanme en este momento, créanme, que cada aminoácido tiene un pH que se llama isoeléctrico. Y usted dirá, uy, otro término más feo. Sí, pH isoeléctrico. ¿Qué es el pH isoeléctrico? Es el valor de pH en el cual el aminoácido, este es un aminoácido, ese es un aminoácido, esa es la estructura de un aminoácido. Ahí es tan bella la química. Ahí está, esa es la estructura de un aminoácido. Dice, ¿no? Es el valor de pH en el cual el aminoácido se expresa con carga neta nula. Así.
Eso quiere decir con carga neta nula. No aparece. O puede ser cargado negativamente acá, positivamente allá, igual, es nulo. Y no es capaz de migrar en un campo eléctrico. Eso es el valor y ese valor de pH isoeléctrico va a variar dependiendo de qué aminoácido esté hablando. Bueno, y son 20. Y cada aminoácido tiene un pH isoeléctrico característico. Que, por ejemplo, si yo hablo de la glicina, esta es la glicina, ese es el aminoácido glicina, esto es hidrógeno, ¿no? Me voy a inventar el valor de pH isoeléctrico porque está tabulado, no hace falta aprenderse en memoria, pero me voy a inventar. Suponiendo que el pH isoeléctrico de la glicina sea 3, pero créanme que es valor bajo, 3. Quiere decir que a un valor, por ejemplo, de 7 punto y algo, 7.3, 7.4, el pH de la sangre, el aminoácido no va a estar expresado así. Capaz que esté expresado así. Ya está cargado. O esté expresado de esta otra forma. Permítanme que lo borre. O esté expresado de esta otra forma. Ahí con carga, aquí está el hidrógeno, ¿no? Ahí. Ya. O está expresado así. Aquí está negativo, está en forma de anión y aquí está en forma de cation. Es decir, al pH de la sangre, ya el aminoácido ese está así o está así. Ah, muy bien. Y usted dirá, y bueno, ¿y qué? ¿Qué no importa? Pues que esté así o esté así. Importa. Porque para que una proteína actúe como tampón, necesita que sus aminoácidos, o por lo menos una buena cantidad de aminoácidos, acá le pongo R, que es cualquiera, que sus aminoácidos estén expresados con carga neta nula. Es decir, que no tenga aquí ni aquí. Puede ser, hay bibliografía que lo expresa así. Esto igual es carga neta nula. Eso es un aminoácido sin carga y este es un aminoácido sin carga, es decir, neutro. Ambas estructuras son neutras. Y si usted en este momento se está chicoteando y dice, pero ¿cómo neutro? Si aquí yo veo un negativo y aquí veo un positivo. Pero hay un negativo y un positivo, o sea, nula. Entonces es neutro. Este aminoácido es neutro y este aminoácido es neutro, expresado así. Bueno, resulta que para que una proteína actúe como tampón, necesita que los aminoácidos estén expresados así, sin carga. ¿Por qué? Dice usted, ¿y por qué? Porque un aminoácido tiene una parte ácida, que es esa, y una parte básica, que es esta. Y en una solución tampón, ¿qué yo necesito? Que haya un compuesto ácido y que haya un compuesto básico. Y resulta que las proteínas están conformadas por aminoácidos y los aminoácidos tienen una parte ácida y tienen una parte básica. Entonces, si lo vemos así, nunca tendríamos trastorno del equilibrio ácido-base porque los aminoácidos están conformados de esa característica. Pero resulta que el pH isoeléctrico de los aminoácidos varía dependiendo, obviamente, qué aminoácido. Existe un solo aminoácido, uno solo, que tiene un pH isoeléctrico próximo al pH de la sangre y es la histidina. Creo que tiene 6.8, su pH isoeléctrico. Quiere decir que al valor del pH de la sangre, el aminoácido está expresado así. Es el único, es el único. Todos los demás aminoácidos o están expresados positivamente o están expresados negativamente. Y cuando están así ya no me sirven, pues para formar parte de un tampón, porque ya está, o la parte ácida la neutralizaron o la parte básica. Y para hacer un tampón yo necesito que me neutralicen ácido y me neutralicen base. Entonces son pocas las proteínas y entre una de ellas está la hemoglobina. La hemoglobina tiene una pequeña cantidad de esto, por eso la hemoglobina actúa como tampón. Entonces nosotros vamos a ver que existen ciertas proteínas que tienen a este aminoácido histidina cuyo pH isoeléctrico es próximo al pH de la sangre, lo cual pueden estar expresados con carga neta nula y pueden actuar como tampón. Entonces, a pesar de que nuestro cuerpo tenga un 50% de proteínas en nuestro cuerpo, no todas pueden actuar como tampón, porque no todas tienen a este único aminoácido formando parte de su estructura. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, espero que sí.
Vamos entonces con el tampón fosfato. Perdón, ya hicimos el tampón fosfato, ya hicimos la proteína. Ahora nos falta el tampón bicarbonato. Tampón bicarbonato. El tampón bicarbonato lo pueden expresar, ya sea así, la parte ácida y la parte básica, o ya sea así, o ya sea así. ¿Está bien? Es decir, si yo quisiera la expresión de la ecuación de Henderson, sería pK más logaritmo, concentración de la base, dividido la concentración del ácido, que como esto es un gas, algunos lo colocan como PCO2, así lo van a encontrar. Otro, si está como concentración, está así también. O puede ser pH igual a pK más el logaritmo. ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es la base? Otra vez el bicarbonato. Fíjense que se lo estoy escribiendo bien los compuestos, ¿no? Después ustedes escriben un bicarbonato como cualquier cosa. Listo. Entonces, esta es la ecuación de Henderson para esto y esta es la ecuación de Henderson para eso. Si yo tuviera, a ver, veámoslo en este que es más factible, más visual. Ácido carbónico, tengo este tampón. Si le cae aquí a este tampón un ácido, ¿quién va a estar para neutralizar? El bicarbonato. Se me forma ácido carbónico, créanme que este se descompone en dióxido de carbono más agua. Y el dióxido de carbono se puede ir a través de la respiración. En el tampón bicarbonato, entonces, los protones son neutralizados por la parte básica. El bicarbonato se une, me forma al protón, me forma ácido carbónico, el ácido carbónico se rompe en dióxido de carbono más agua y este se va a través de la respiración. ¿Qué pasaría ahora si tengo una base? Ahora tengo un compuesto básico. ¿Quién va a estar ahí para neutralizar? El compuesto ácido. Listo. Entonces se me va a formar un bicarbonato más agua. A este bicarbonato que está aquí, que se forma, porque sí se forma, este bicarbonato se conoce como nuestra reserva alcalina. Y tiene un valor o una concentración de 24 milimol por litro. Y el dióxido de carbono tiene una concentración de 1.2 milimol por litro en sangre. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el tampón bicarbonato, ¿cómo actúa? Si le cae un ácido, está la parte básica. Lo neutraliza, me forma ácido carbónico, dióxido de carbono más agua. Si hablo de una parte básica, se me forma lo que viene a ser bicarbonato más agua. Y este bicarbonato contribuye en nuestro torrente sanguíneo, se conoce como reserva alcalina y alcanza una concentración promedio de 24 milimol. Y una concentración promedio de 1.2 milimol. El bicarbonato, al igual que los protones, es regulado por los riñones o la parte renal. Y el dióxido de carbono por la respiración o los pulmones. Entonces, ¿cuáles son los órganos y los tejidos que están involucrados en el equilibrio ácido-base? Sangre, riñón y los pulmones. Estos tres, para mantener mi equilibrio ácido-base, tienen que funcionar bien. Ah, no, tengo un problema pulmonar, no puedo eliminar dióxido de carbono, que voy a tener un trastorno del equilibrio ácido-base. Tengo un problema renal, no puedo eliminar los protones, no puedo eliminar ni absorber bicarbonato, tengo un problema en el equilibrio ácido-base.
Y la sangre, ni qué decir, tengo anemia, tengo problemas para transportar, ahí se me va mi hemoglobina, por ejemplo, mi hemoglobina actúa como solución, es una solución tampón, tengo problemas en el equilibrio ácido-base. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Mucho por hoy día? Demasiado. Hola, demasiado. Dice ella. Sí, ¿qué? Estamos estudiando. Están asimilando todos los compuestos químicos. La química es hermosa, chicos, es hermosa. Es agarrarle cariño nomás. Todas estas cositas las vamos a volver a ver y las vamos a volver a ver, se repite, se repite. Por eso quería hacerles pizarra ahora. Y voy a tratar la otra clase también de hacer pizarra para ver la regulación del equilibrio. No solamente, vamos a acabar de ver tampones. Me falta todavía cómo actúa el tampón bicarbonato, pero quiero que lo asimilen esto, cómo actúa, cómo es que trabaja para mantener el pH de la sangre, y de ahí vemos la regulación respiratoria, y de ahí vuelvo ya a PowerPoint para ver los trastornos, el equilibrio ácido-base, que igual lo explico acá en pizarra. Solamente que la pizarra me demora mucho, ustedes han visto, me demora bastante, pero lo veo conveniente porque es la única manera. Esto es fundamental, chicos, por favor, estudienlo. No quiero que me lleguen a semiología y después, tampón bicarbonato, ¿qué es eso? ¿Qué es un tampón? ¿Existe? Llegan a fisio nomás y les muestran la ecuación de Henderson y no saben para dónde disparar. Entonces, estos puntos son importantes, váyanlo leyendo, ya les he subido toda la información, solamente me falta subirle lo de las páginas que les dije, donde podían ir leyendo, etcétera, pero todos los libros dicen lo mismo, todos dicen lo mismo, es saberle nomás interpretar. No vamos a ver nosotros trastornos mixtos, ni aniones gamma, eso ya lo van viendo en semio, después van profundizando, ya van calculando cantidad de volúmenes que necesitan para restablecer a un paciente que ya está alterado el equilibrio ácido-base, ya esos son materias de más arriba. Como les dije, en este momento estamos gateando, pero me interesa. Ustedes saben que si usted no sabe gatear bien, cuando se tropieza, cae de cabeza y no pone las manos. Si usted no aprendió a gatear, y por ahí ya más adulto se tropieza, no saben colocar las manos las personas que no han sabido gatear, caen de cabeza. Lo mismo aquí. Entonces, si usted no me aprende lo básico desde pH, que entramos en ese concepto básico tan sencillo y como quien diría, pero qué cosa, eso pH menos el logaritmo, la concentración de protones, pues bueno, miren ustedes cómo altera todo eso en nuestro cuerpo. Los dejo ahí, chicos, son las 5:10. Tienen otra clase, descansen, asimilen esto. La próxima semana vuelvo a ver pizarra hasta cierta parte, de ahí PowerPoint y termino. Equilibrio ácido-base y vamos viendo que ya se nos viene nuestro primer parcial. Vayan estudiando, no dejen que les pise el tiempo. Listo, muchachos, se cuidan. Chao. Chao. No se duerman. Chao.